creyentes, a todos aquellos a los cuales nos rodean. Sabes, mirando con respecto a la vida de Gedeón y con respecto a este libro de Jueces, el libro de Jueces es un periodo de 350 años que ustedes van a ver aquí en este libro que vamos a estar tocando en estos domingos. 350 años en los cuales por 7 veces o en 7 ocasiones la nación de Israel abandona a Dios, lo deja por distintas cosas. Idolatría, no lo quieren a Dios en su lugar, en el lugar que le corresponde, mejor dicho. Y el ser humano, mirando la vida de Gedeón y desde el mismo inicio, el ser humano ha pagado y seguirá pagando muy caro las consecuencias de no escuchar a Dios. Hay unas consecuencias muy serias cuando dejamos de escuchar lo que Dios dice en su palabra. Y cada vez que abandona o deja de escuchar a Dios, sufre mucho más de lo que pueda llegar a imaginarse. Lo peor de todo es de mirar, por ejemplo, en el libro de Jueces, la inconsistencia, no solamente de la nación de Israel, pero la inconsistencia del ser humano y que tenemos nosotros en perseverar con respecto a nuestro compañerismo con Dios. Alguna vez está por acá, otra vez está por aquí abajo. Y mis hermanos, cuando estamos por acá abajo, piense en las consecuencias serias que tiene cuando dejamos a Dios de lado. El día que Adán y Eva pecaron, yo quiero que piensen en esto. Pusieron en marcha una serie de eventos, los cuales nosotros estamos sufriendo en el día de hoy porque han traído consecuencias trágicas sobre la humanidad. Y no solamente eso, que ellos, lo triste de todo es que ellos habían sido escogidos como primera pareja de sojuzgar, de administrar la tierra, la tenían toda para sí. Y sin embargo, fíjense, al pecar le dieron la autoridad, le traspasaron la autoridad al enemigo de nuestras almas. Porque él se convirtió en el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, juntamente con sus ángeles, traspasaron lo que es la temporaria autoridad al diablo y a sus ángeles y le dio entrada a todas estas cosas que dice Pablo, las potestades del aire, el gobernante de las tinieblas, y pasó el pecado a todo ser humano. Todos estamos sufriendo las consecuencias de ese evento que puso en marcha o pusieron en marcha Adán y Eva. ¿Qué es lo que vemos a través de eso? La inconsistencia de no escuchar a Dios. Vemos crímenes, vemos guerras, vemos celos, vemos envidias, vemos enojo, vemos gritería, vemos lo que es inmoralidad de todo tipo, vemos perversiones de todo tipo, vemos muerte eterna, vemos el castigo eterno, y aún así, a pesar de que estamos viviendo todo esto, el ser humano no hace absolutamente nada por cambiar su manera de pensar y de escuchar a Dios en lo que dice en su palabra. Hay tantos ejemplos que podemos mirar y podríamos mencionar, nada más que ir en la vida de algunos de los artistas quizás preferidos de nosotros, los cuales admiramos, y nada más que ver la vida vacía, tan vacía que llevan a pesar de tener todo. Hay muchos que tienen tanto dinero y no tienen nada. Si supieran ustedes la cantidad de estos artistas que han estado en primer plano y están en bancarrota. Y uno dice, ¿cómo puede, después de tantos millones de dólares, estar en bancarrota? La Biblia no esconde los errores cometidos de la nación de Israel. Para que nosotros podamos aprender en el día de hoy, podamos aprender de las experiencias de una nación que ha sido inconsistente en su manera de adorar y buscar a Dios y su palabra y las consecuencias trágicas que ha traído sobre esta nación. Hay personajes que no supieron entender o no quisieron escuchar las advertencias de Dios y sufrieron las consecuencias. Adán y Eva, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese fruto
va a venir la muerte. Por medio de Moisés le dice a esta nación, allí en el Deuteronomio capítulo 8 y después también en el 28, le dice lo siguiente: acontecerá que si no oyere la voz de Dios Jehová para procurar cumplir sus mandamientos y todos sus estatutos, todas estas maldiciones te van a alcanzar, Y dice allí, lo triste de todo, dice, te va a entregar derrotado delante de tus enemigos y serás oprimido y robado todos los días. Dice allí en Deuteronomio, y no habrá nación que te salve, y serán quebrantada como nación todos los días. Jueces 6. Pero vamos a mirar un poquitito con respecto a la nación de Israel y lo que acontece en personas que no quieren escuchar o perseverar en Dios, las consecuencias que sufren. Pero hay algo que quiero compartir contigo y es esto. Dios quiere, fíjate lo que voy a decir, Dios quiere personas ordinarias para convertirlas en algo extraordinario. Dios quiere una persona como Gedeón, ordinario como era. Y cuando uno dice ordinario, no estoy hablando en el mal sentido de la palabra, sino que ordinario simplemente quiere decir que no se distingue, que es corriente, que es lo común de todos. Y extraordinario lo que quiere decir es que se destaca por sus cualidades. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender de Gedeón en esta tarde? Es cosa que yo creo que te va a traer alegría a ti y a mí, y de decir en este día yo quiero tomar un compromiso serio con Dios y cambiar las cosas ordinarias de mi vida y convertirlas en algo extraordinario. ¿Amén? Amén, espero que sí. Vamos a ir al versículo 1 de Jueces 6. Y vamos a arrancar verso por verso, vamos a estar mirando 3 capítulos, el 6, 7 y 8, pero vamos a nada más que mirar algunos versículos claves. En primer lugar, fíjense en el versículo número 1. El versículo número 1 dice allí: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Fíjense, hacer lo malo, o nuestra decisión de querer hacer lo malo, Dios nos va a entregar a nuestra decisión, nos va a entregar a nuestro deseo. Y cuando nuestros deseos van en contra de lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos, vamos a sufrir consecuencias trágicas. Vuelvo a repetir, el querer hacer lo malo, Dios nos entrega a esos deseos que nosotros tengamos. Por ejemplo, en Romanos 1 y versículo 24 dice que Dios nos entrega a los deseos de nuestro corazón, a la concupiscencia de nuestro corazón, a los deseos de nuestro corazón. Dios nos entrega, es decir, Dios comparte, dice, ha compartido la justicia y el hombre detiene con injusticia la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios nos lo entrega, dice, al ser humano a sufrir las consecuencias de sus propios deseos, de sus propias decisiones. Y cuando queremos y tendemos a hacer lo malo, sobre todo aquellos que tienen a Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo, dice Pablo también, por igual se entristece, traemos tristeza, apagamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y por lo tanto, cuando deseamos hacer lo malo, algo trágico sucede en nuestra vida porque el Espíritu Santo vino para traernos poder, para traernos gozo, para traernos alegría de Dios, para traernos lo que es tener una estabilidad emocional a pesar de todos los problemas que podamos llegar a tener nosotros. Y cuando nosotros decidimos de hacer lo malo, lo triste de todo es que no hay estabilidad emocional. Hay descontrol en nuestra manera de pensar. Hay lo que es tendencia a seguir. Déjame decirte, cuando empieza por lo malo, el pecado no queda en su estado original. Va a ir de mal en peor. Y entonces pensamos que dejándonos o alejándonos de Dios podemos salir adelante y es la peor decisión que podemos llegar a tomar. El abandonar a Dios y su palabra es lo peor que puede llegar a pasar en nuestra vida.
Piensen que dice allí el versículo número 1, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, ¿en qué consistía esto de que hacían lo malo? Los madianitas, si ustedes miran después en sus hogares números, sobre todo, van a encontrar la historia de esta pequeña nación, este pequeño pueblo, este grupo de personas. Los madianitas eran descendientes de Abraham, de una mujer que él toma, se llamaba Setura. Tienen un hijo, se llama Madián, y este Madián se ubica allí por la parte sur de Israel. Y esta gente estaba dedicada a lo que es a la adivinación, estaba dedicada a lo que es la magia negra, era la idolatría a Baal Peor. Baal, Señor, Peor era el monte donde este Dios estaba. Y esta palabra Peor también quiere decir abrir, es decir, abrirse a lo que es ante estos dioses, el que uno abra su corazón ante estos dioses. Mirando la historia, una de las cosas horribles que hacían, para que ustedes puedan tener un poquito de noción, es que en esta estatua de Baal, que aquí Gedeón ustedes van a ver, y vamos a ver que su papá tenía un altar a este dios, tenía una imagen de acera. Y dice que, cuentan los historiadores, que una de las cosas de poder adorar, y esto es algo horrendo, dice que la gente iba donde estaba la estatua y hacían sus necesidades enfrente de la estatua, y esto era adorar a este Dios. Era una cosa horrible. Y este es el Dios que ellos, Israel, comienzan a buscarlo. Ahora, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Vemos que el papá de Gedeón, vamos a mirar, a observar, de que tenían una estatua de este Dios en su casa. Entonces, Israel se empieza a mezclar con esta nación, ya que si no los puede vencer, vamos a unirnos a ellos. Y fíjense en lo que dice el versículo 2. El versículo número 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. La mano de Madián prevaleció en contra de Israel. Mis hermanos, de tal manera este pueblo, porque era una cosa chiquitita, de todas maneras, siendo tan chiquita tenían cantidad de gente, porque te voy a decir algo, la mayoría, ¿quién no quiere lo que es satisfacer los deseos carnales? Este Dios proveía esto. Prevalece en contra de una nación como Israel, que fue llamada a vencer. Y fíjate lo que sucede. En el versículo 2, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, fíjate, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Produce temor. Producen tal temor que empiezan a construir cuevas. ¿Te imaginas tú ahí picando, buscando cómo esconderse de esta nación? Había un miedo tremendo. Y cuando hay miedo, hay algo que yo he notado en lo siguiente: cuando una persona tiene miedo, hay otros que se aprovechan de ese temor. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que cuando uno tiene miedo, hay cosas que comienzan a tomar control sobre aquellos que tienen miedo, sobre aquellos que tienen temor. ¿Por qué? Porque los demás comienzan a aprovecharse. El versículo número 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, es decir, oye, únete al grupo. Se unía a otra nación para poder traer miedo. Yo no sé cuántos de ustedes en la escuela han tenido la oportunidad de que un chico grande te ha querido provocar o te ha querido sacudir a ti o darte una buena, como dicen allí en Nicaragua, una buena paliada. A mí me tocó en Nueva York una vez, mi primer día en una escuela en Nueva York, y abrí la puerta, abrí la puerta, mi mamá estaba atrás. La primera impresión, una negrita. Mis hermanos, si esa muchacha la hubieran llevado a las Olimpiadas en Londres, hubiera ganado 3 medallas de oro. Porque esa muchacha
déjame decirte, pegaba tan fuerte como el muchacho con el que estaba pegando. El muchacho, dos negritos, se estaban dando puñetazo limpio en la cara. Y esa fue mi primera impresión. Se va mi mamá, vienen tres morenos y me dice, te va a costar 25 centavos a la semana que nosotros te cuidemos. Pues yo le dije, no tengo 25 centavos. Me empezaron las cachetadas a volar por todos lados. Vas a conseguir los 25 centavos. Pues te voy a decir una cosa, yo bien terco y bien valiente, le dije a mi mamá, no vuelvo más a la escuela. Y así me salí con la mía. Pues esta gente se aprovecha cuando uno tiene temor. Y hay muchos que se aprovechan del temor para poder entonces forzar a uno a hacer aquellas cosas que uno no tiene ganas de hacer. Porque, fíjate, dice, no solamente madianitas y amalecitas, sino los hijos del oriente también contra ellos. Se unió un buen grupo, como decir, ya Israel está derrotado, está dominado. Pues vamos a aprovechar esta circunstancia, una tierra donde fluía la leche y la miel. Mis hermanos, comenzó a ser una tierra en la cual los demás estaban aprovechándose de esa situación, cuando era Israel la que era llamada a dominar sobre aquella nación. Ahora, ¿qué hacen esta gente? Porque una vez que dejamos que el temor nos domine a nosotros, te voy a decir cuáles son las consecuencias trágicas. Versículo 4 al 6 nos dice, acampando contra ellos, este grupo, los madianitas, amalecitas y los del oriente, acampando contra ellos, contra Israel, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Saben la peor consecuencia que puede pasarnos a nosotros los hijos de Dios cuando dejamos y abandonamos a Dios? Empezamos a sufrir las consecuencias de lo que es pobreza espiritual, de ver como un enemigo cuya misión es matar, robar y destruir, se va a salir con la suya. Lo triste de todo es que este enemigo de Dios es un ser derrotado, él lo sabe, y lo triste de todo es permitir que un derrotado sea el que se salga con la suya. Porque si Dios no está diciendo a nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no está diciendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, si Dios no está diciendo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mis hermanos, entonces ¿por qué abandonar a Dios y dejar a Dios cuando la tenemos toda para ganar? Y lo triste es que cuando abandonamos a Dios y entra el temor a dominar nuestra vida, vamos a sufrir consecuencias trágicas. Terriblemente vamos a sufrir consecuencias trágicas, porque saben que nuestros recursos que han sido dados a nosotros, así como era para la nación de Israel, los recursos naturales, las ovejas, los bueyes y todo lo que había, mis hermanos, en el aspecto espiritual tenemos mucho para perder, muchísimo para perder. Que el Espíritu Santo esté apagado, que el Espíritu Santo esté entristecido en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos la soga sobre el cuello? ¿Qué sucede? Hermano, entonces ahí la cosa está dura, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Verso 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Señor, 7 años, please, por favor, Señor, ya sácanos de este lío. Estamos sufriendo consecuencias, sácanos de este lío. Clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Ahora, ¿Dios qué hace? Dios responde, ¿sabes por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. En Isaías dice esto, que por amor de su nombre iba a diferir o retrasar su ira, para que su nombre no sea mancillado, no sea manchado. Por amor de su nombre que lo hace. ¿Por qué? Porque nos ha dado promesas. Si mi pueblo se humillare y confesare sus pecados, yo voy a oír desde los cielos. Yo voy a escuchar.
Al corazón contrito y humillado no lo echo fuera, sino que voy a atenderlo. Pero el asunto es por qué llegar hasta ese punto cuando lo tenemos todo para ganar, tenemos todo para recibir las bendiciones de nuestro Dios y gozarnos en ellas. Y Dios se duele cuando no escuchamos su voz. ¿Sabes cómo se expresa Dios? Allí en Isaías Él se expresa de esta manera. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Si me hubieras escuchado, tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios no va a permitir que el enemigo se salga con la suya. Dios tiene deseos de sacar a relucir las bendiciones de Dios que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Qué triste abandonar a Dios. Piensa en las consecuencias trágicas de abandonar a Dios o alejarte de Él. El Señor dijo, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a responder. Si mi pueblo se humillare, yo lo oiré. Yo lo voy a escuchar. Lo segundo que vemos, versículos 11 al 16, es el llamado supremo de Dios. Y yo quiero que veas cómo Dios, si estás en esa situación, cómo Dios quiere ayudarte hoy a cambiar lo ordinario de tu vida y convertirlo en algo extraordinario. ¿Estás listo para escuchar? Dice versículos 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El llamado supremo de Dios. Gedeón estaba bien afligido. Te voy a explicar por qué estaba bien afligido. Gedeón estaba sufriendo las consecuencias de su nación de desobedecer a Dios, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Gedeón estaba sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. ¿Por qué? Porque el versículo número 11 nos dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba en la encina de Ofra, lo que quiere decir que estaba bajo un árbol, estaba mirando alejado de todo, estaba sacudiendo el trigo, lo cual era muy poquito, que eso era el trabajo que los animales tenían que hacer. Estaba escondido debajo de un árbol, mirando a ver si los madianitas iban a atacar o no. Porque los madianitas veían si la nación de Israel estaba buscando alimentos, arrasaban con todo, había una devastación tremenda, los dejaban afligidos. Y Gedeón, fíjense en el lagar, que es el recipiente donde se muele el trigo, se muele lo que es el olivo para hacer el aceite, o las uvas para producir el jugo. El Señor le busca en este lugar, allí donde se estaba escondiendo, y fíjate lo que le dice, le transmite estas palabras. ¿Te pusiste a pensar lo que dice? Le dice allí, versículo número 12, Jehová está contigo. Oh, Jehová está contigo. ¿Qué palabras? Mis hermanos, ¿qué palabras? Porque son las mismas que le dijo a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Ve a Faraón porque yo voy a estar contigo. A Josué, ¿sabe lo que le dice? Así como estuve con Moisés, así voy a estar yo contigo. Yo voy a estar contigo. A Jeremías, ¿sabe lo que le dice? No temas delante de ellos porque contigo estoy. No temas delante de lo que van a hacer estos hombres porque yo estoy contigo.
Y basado en la fidelidad de Dios, esto es lo más lindo y maravilloso, es que nuestro Dios nos escribe a través del apóstol Pablo, nos dice, si Dios por nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? ¿Qué es lo que transmite la presencia de Dios? ¿Qué es lo que transmite la presencia de Dios en tu vida, mis hermanos? Dios le había dicho a Moisés, allí en Éxodo 33 en adelante, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés, ¿sabe lo que le responde? Le dice esto. En la tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida, Moisés se dio cuenta de algo muy importante. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. En ese llamado que Dios le da a Gedeón, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes lo que esas palabras quieren decir? Que Dios está contigo. Dios está contigo. Puso sus ojos sobre Gedeón como puesto sus ojos sobre ti en este día. Ha puesto sus ojos sobre ti y te quiere decir, mi querido hermano, hermana, Dios está contigo. Amén. Algo que vamos a ver con respecto a Gedeón es lo siguiente: ¿cómo podemos reclamarle a Dios de nuestros problemas o el estado en que nos encontramos cuando es nuestra culpa? Porque Gedeón le dijo, Señor, escuchamos esto, ¿y por qué Dios nos ha desamparado? ¿Por qué, Gedeón? A ver, dime por qué. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces la pregunta es esta: ¿podemos hacer lo malo y esperar que Dios nos bendiga? ¿Cómo podemos echarle la culpa a Dios? Dios, me abandonaste, cuando la culpa es nuestra. ¿Cómo podemos decir a Dios, Dios, bendíceme? En esta condición no estoy yendo en contra de tus mandamientos, pero deseo tu bendición. ¿Por qué no recibimos bendiciones? ¿Por qué está apagado el Espíritu Santo? ¿Por qué está entristecido el Espíritu Santo? El asunto es nuestra culpa. Es nuestra culpa, no es culpa de Dios. Mis hermanos, y lo lindo de todo es que Dios está con este hombre como quiere estar con nosotros, con cada uno de nosotros. Fíjense en el versículo número 1 y después el 25. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Gedeón, tú me estás diciendo que Dios desamparó a la nación de Israel, ¿y qué hace esa imagen allí en la casa de tu papá? ¿Qué hace ese altar allí? ¿Por qué están adorando a este Dios? Y Gedeón está sufriendo las consecuencias de que su padre, en lugar de guiarlo en los caminos de Dios, ¿a quién creen ustedes que está guiando? Porque si tiene una imagen, si tiene un altar, quiere decir que todos los días estaban mirando esa imagen y estaban siguiendo a dioses que no sirven para nada. No podemos esperar victoria en nuestra vida cuando hay desobediencia. No hay manera. Dios nos va a bendecir si obedecemos. Ahora, hay algo que cuando Dios pone sus ojos sobre ti, no empiezas a poner excusas. Déjame hacerte, ¿cuál es tu excusa preferida? ¿Cuáles son las excusas preferidas que tú tienes? No, estoy bien cansado, nadie me entiende. Y ustedes se pueden imaginar las que siguen. ¿Sabes por qué? Dios no se equivoca cuando ha puesto sus ojos sobre ti. Te quiero decir algo. Dios no se va a equivocar cuando Él ha puesto sus ojos sobre ti. Fíjate las excusas que estaba presentando este joven. Versículo 14 y 15. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Fíjense, en el primer lugar estaba diciendo, mi familia es pobre. Es como decir, Señor, no tengo dinero, y si no tengo dinero, pues entonces no sirvo. No soy una persona de mucha fama, no me conoce la gente, yo soy un desconocido.
Y Dios, lo vamos a notar en las Escrituras, nos dice que Dios escogió a Israel no porque eran más que todos los pueblos, dice allí en Deuteronomio, sino porque son el más insignificante, y Dios lo está diciendo que es por amor a su nombre y por amor al llamado que Él siente el amor hacia ti, derrama su amor en ese llamado para que salgas del ordinario hacia lo extraordinario, mis hermanos. Lo débil del mundo escogió Dios para humillar a lo fuerte de este mundo. El Señor dice que lo menospreciado es lo que Él usa para deshacer lo que es, dice el apóstol Pablo. Ahora, lo otro que dice Gedeón, soy el menor de la casa de mi padre. Hay otros que pueden hacerlo. Yo no, yo soy el menor, soy el más chiquito. Ahora, yo quiero que pongas a pensar en esto. ¿Sabes que cuando Dios te hace el llamado, Él sabe exactamente quién eres tú? Porque Dios lo que está diciendo es esto. Yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana, en este día. Y espero que ahora con la cara así de como... saquen a relucir una sonrisa. Porque hay algunos que están, yo no sé, los veo medio turbios, pero algunos están medio con la cara media tristona. Número 1, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Y sabes lo que Dios te dice? Le dice Dios lo siguiente. Fíjate, en el versículo número 12. Varón esforzado, dice, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo imagino que Dios estaría diciendo, ¿a dónde está ese varón esforzado y valiente? Porque estoy escondido acá sacudiendo el trigo. Pero Dios lo estaba mirando como varón esforzado y le dijo, valiente. Señor, ¿hay algo que tú sabes de mí que yo no lo sepa? Sí. Pues claro que sí. Sí que lo sabe. Señor, ¿estás hablando de mí, Gedeón? ¿Eres el único que está aquí o hay otro más? No, sí, Gedeón, eres tú. A ti te estoy diciendo, varón esforzado y valiente. Mis hermanos, y qué lindo, porque fíjate, cuando nosotros empezamos a mirar lo que Dios le está diciendo, Gedeón, con lo que tú tienes es suficiente. Con lo que tú tienes es suficiente. Con esto que tú me estás diciendo es suficiente para que tú vayas a derrotar a estos madianitas. Ahora, ¿cuántos en una situación difícil, tengo que ir terminando, cuántos en una situación tan difícil, mis hermanos, decimos, yo no puedo, son muchos, no voy a poder, es demasiado? Y Dios nos dice en este día, hijo e hija de Dios, te está diciendo, estoy contigo, yo estoy contigo, varón, mujer esforzada, mujer valiente, varón esforzado, varón valiente, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Y eso es todo lo que necesitamos, es de saber y reconocer que Dios está con nosotros. Amén. Mis hermanos, qué lindo, porque en el verso 14, fíjense, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, nos está enviando, mira, con esta tu fuerza, vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando yo? Mis hermanos, el llamado supremo, gente ordinaria, somos instrumentos, somos personas ordinarias en las cuales Dios quiere convertirlo en algo extraordinario. Y cada uno está en esa capacidad siempre y cuando empecemos a darnos cuenta de que la presencia de Dios estaba allí, el ángel de Jehová y Jehová identificados como uno. El versículo número 12, el ángel de Jehová le dijo, Jehová está contigo. El ángel de Jehová, verso 22, nos dice allí, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová. Hay una identificación entre el ángel y Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, representada aquí en el ángel de Jehová, el versículo número 23. Nos dice allí, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no vas a morir. Mis hermanos,
¿Sabes lo que se convierte cuando vemos los enemigos? Te voy a decir, el versículo 24 nos dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom. ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere decir Jehová Shalom, paz. Jehová es paz. Dios está contigo, te va a traer paz en medio de las dificultades de tu vida. Dios va a enderezar tus caminos, porque sus caminos son más elevados que los nuestros. Dios quiere llevarte por ese camino. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, no desperdicies tu vida como hizo Sansón. No desperdicies tu vida mirando lo que tú eres y lo que piensas que eres. Cuando Dios tiene un concepto bastante grande de ti, es cuestión de ponernos y estar determinados a escuchar lo que Dios dice y quiere hacer en la vida tuya. Fíjense que durante 7 años no hubo nadie que hiciera algo para sacarlos de ese problema. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo pasamos y que no exista uno de nosotros que diga: ah, basta, no queremos más este problema en nuestra vida y vamos a tomar los pasos correctos para enderezar nuestros caminos? Bastó que un joven se pusiera a las órdenes de Dios y, ¿saben?, produjo una reacción, porque los madianitas, Dios les dijo: mira, arranca esto que tiene tu papá allí, quítalo. Y el versículo 29 se dijeron uno al otro: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién hizo esto? Van a querer buscar al que causó esto. ¿Cómo? ¿Baal ya no está más aquí? Ah, no, espérate. La gente se va a dar cuenta cuando tú empiezas a tomar los pasos adecuados a la manera de Dios. Ahora, yo quiero terminar con esto. Y vamos entonces a tener que hacerlo en 2 partes. ¿Ok? Así que el domingo que viene, vieron ustedes los programas esos que uno está ahí todo pendiente y aparecen esas palabras que uno no quiere ver: to be continued. Y uno dice: ay, tengo que esperar 7 días para esto. Bueno, así va a ser. Pero hay algo que quiero terminar y es con lo siguiente, versículos 36 al 40. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Mis hermanos, Dios quería fortalecer la fe débil de este joven Gedeón. Dios quería fortalecerla. Dios no le recrimina nada. Gedeón no deseaba que se enojara con él. Lo que pasa es que hay que entender una cosa: estuvieron durante 7 años bajo merced del enemigo. Estaba acostumbrado a escuchar a su papá alabando a Baal y en ese altar que tenía de acera. Este muchacho ahora había tenido un encuentro, a pesar de que el báculo de lo que es lo tengo en inglés, pero no en español. El báculo dice que tocó allí el altar y se encendió fuego. Y Gedeón estaba: ¡wow! Esto es tremendo. Pero sin embargo, su fe estaba débil. Su fe estaba débil. Y Dios quería fortalecerlo, a pesar de las palabras que había escuchado. Es decir, nosotros, a pesar de las palabras que escuchamos, y decimos: Señor, ¿de verdad que vas a ayudarme? Sí, te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. No tengas más miedo. Él había escuchado la historia en Egipto. ¿Viste tú lo que le dice a Dios? Ay, ¿cómo puede ser si Dios es tan grande que nos sacaron de Egipto y ahora estamos desamparados? Él tenía un poquito de conocimiento. Pero mis hermanos, Dios lo quería mover. Viviendo en pecado, apartados de Dios, dejando que los enemigos te pongan en ridículo, Gedeón vio al Señor cara a cara. Y fíjate que Dios empieza entonces a contestarle a Gedeón. Y le dice: ok, Señor,
si estás conmigo, este vellón de lana, es como decir, como si fuera un saco de lana, lo voy a poner en la tierra. Pero yo quiero que el rocío caiga nada más que en el vellón y lo demás esté seco. Y le dijo, ok. Se levantó de mañana, así fue. Ay, Señor, mira, no es que te dude, no es que no estoy dudando, Señor, no es eso, no lo vayas a tomar mal. Pero ahora hazlo al revés. ¿Y no te ha pasado a ti que a pesar que Dios te dice yo estoy contigo y tú le estás diciendo, Señor, si realmente estás conmigo, pero yo necesito ver una señal? Oye, ¿y no te basta con lo que Dios te dice o todavía necesitas más? Si Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, ¿quieres más que Dios? Señor, ¿me amas de verdad? Ya lo demostró, en la cruz del Calvario murió Cristo, ¿no es cierto? ¿Quieres más prueba de su amor? Si te está diciendo a través de Cristo, no te voy a desamparar ni te voy a dejar, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿le quieres pedir más todavía al Señor? Mis hermanos, Dios quiere fortalecer nuestra fe. Y Dios la iba a fortalecer a este hombre, como lo quiere fortalecer a cada uno de nosotros. El domingo que viene vamos a dar culminación a este mensaje, pero yo quiero que vengas pendiente con una nueva actitud en tu corazón de decir y de saber que Dios hoy está contigo. Dale cabida, escúchalo y vas a recibir bendiciones. En el momento que lo abandonas y te alejas de Él, vas a sufrir consecuencias muy trágicas en tu vida. Y desde el mismo inicio Dios ha estado tratando de advertirle al ser humano lo que es las consecuencias de no escucharlo a Él. Y es mi oración y es mi ruego que en este día puedas pensar, por favor, ¿cuánto estás sufriendo en este momento? Y tú dirás, bueno, pero descríbame sufrimiento. Yo te voy a hacer una preguntita y te la contestas tú. ¿Hay gozo? ¿El gozo del Señor está en ti? Amén. Pero no estoy hablando de algo superficial, estoy hablando del verdadero gozo de Dios. ¿Lo sientes en tu corazón? La vida abundante, la vida en abundancia de la cual habló Cristo Jesús, ¿la estás viviendo? ¿La sientes? ¿O hay algo que falta? Y mi amigo, mi amiga, si ha respondido y diciendo no estoy saboreando la vida en abundancia, algo me está faltando, eso quiere decir entonces que hay algo en tu vida que tú sabes muy bien que necesitas hoy mismo enderezar delante de Dios y decirle, Señor, hoy quiero estar a cuentas contigo. Y sabes, Dios, el corazón contrito y humillado no lo va a echar afuera, sino que está diciéndome, yo quiero bendecir tu vida. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Y si quieres recibir la bendición de Dios, ¿estás dispuesto a abandonar aquello que está trayendo el que tú no disfrutes la vida en abundancia, que no disfrutes del gozo de Dios, que disfrutes de una estabilidad emocional? ¿No quisieras ser estable emocionalmente hablando? Pues Dios, todo eso y mucho más es lo que te quiere dar en el día de hoy. Escucha su voz, por favor. Escucha hoy su voz, no lo desatiendas. Y por favor, dile, Señor, yo quiero convertirme de algo ordinario a algo extraordinario. ¿Es eso lo que tú deseas? Si es así, yo quisiera que pudieras cerrar tus ojos y tener este compañerismo con Dios. Sabes, no hay mejor cosa que tú puedas hablar con Dios personalmente en este momento. Que Dios está dispuesto a escucharte. Dios quiere escucharte. Dios desea escucharte en este día. Y que tú puedas decir, Señor, yo no puedo esconder nada de ti. Tú todo lo sabes, todo lo conoces. No hay nada que yo pueda esconder. Mis pensamientos están tan claritos delante de ti. Y que tú puedas decir, Señor, hoy comienza algo nuevo.